Aquí estamos de nuevo, Baruch Hashem, en este Shabbat. Como he dicho muchas veces, mi tiempo más favorito es el Shabbat. Baruch Hashem. Vamos a empezar con una oración, como siempre tenemos la costumbre, primeramente. Amén. Amado Abba, te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por traernos este tiempo, Adonai, a este Shabbat, a este lugar, amado Abba. Gracias, Adonai, por la bendición, amado Abba, de poder tener este lugar, amado Abba, que los dueños, amado Abba, nos permiten rentar, amado Abba. Y Adonai son sumamente buenos, se bendice grandemente, amado Abba. Y gracias por todo lo que haces. Gracias por cada familia, Adonai, que ha podido llegar en este Shabbat, amado Abba. Los que están online, Adonai, ayúdalos, bendícelos, que nos bien, amado Abba, protégelos, Adonai. Y damos las gracias, Abba, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, amado Abba. Y esta enseñanza, amado Abba, que voy a estar compartiendo hoy, oro, amado Abba, como siempre, Adonai, que las palabras, Adonai, que salen de mi boca, se alineen, Adonai, a tu palabra, Adonai. Ese es nuestro fundamento, amado Abba, y que siempre, Adonai, sea en la vida de cada uno de nosotros. Amén, Padre, que así sea. Nada, amado Abba, se salga de ahí, Adonai, porque tu palabra es perfecta, amado Abba. No necesita ayuda de cada uno de nosotros, Adonai. Solamente, amado Abba, que la estudiemos, que la indaguemos, amado Abba, y que la hagamos, Adonai, parte de nuestra vida, amado Abba, en nuestro caminar, en nuestro testimonio, amado Abba, y damos las gracias por eso. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Mashiach. En nombre de Él, Yeshua, te lo presentamos. Damos las gracias. Amén, amén y amén. La parashá de esta semana son las dos, son las 27 y 28. Tatzria Metzorah. Tatzria significa ella concibe, y Metzorah, el que tiene Zarat. Vamos a estar indagando un poquito más en Zarat, y porque lo dejé de esa manera, lo explico más adelante. Vamos a hacer la bendición de la Torah. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Rey del Beso, que nos santifica con tus mandamientos y nos ordenas sobre la palabra de Torah. Bendito eres Adonai Eloheinu, Rey del Beso, que nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Y la Torah viviente humildemente yo le añado nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Los temas de Tatzria Metzorah. Impureza ritual tras el nacimiento de un varón, una niña. Hace mención de la circuncisión después del octavo día que se le hace al niño, en un periodo de ofrendas de purificación, específicamente con lo que tiene que ver con Zarat, que es una infección ritual, no necesariamente lepra, como mucho hoy en día se traduce, realmente no existe algo para eso. Exámenes de lecciones en la piel en manchas blancas para determinar si son criterios de impureza, la cuarentena, Zarat en toda la piel, conducta del afectado, lesiones verdes o rojas, telas de lana, lino o cuero de examinar, purificación de la persona y ritual, Zarat en casas y purificación de la casa, y termina con impurezas por descargas corporales. Que hoy vamos a estar cubriendo dos puntos solamente, que es Zarat, y a ver qué paralelismo conseguimos referente a esta parasha y a través de toda la palabra. Por eso le puse el plan de Adonai es perfecto a la parte 2, no fue a propósito. Me puse a estudiar, me puse a leer después de la parasha de la semana pasada y leí un comentario, y ese comentario pues prácticamente empezó una cadena de pensamientos en mi mente, y de ahí llegué, espérate, esto está todo conectado. Ahí están las referencias que estoy usando, no las veo, desaparecieron. Bueno, la referencia es, una de ellas, obviamente como saben, siempre uso BibleGateway.com para la Biblia. La otra es específicamente cdc.gov. Y el tercero que usé esta vez, que es un poquito diferente, es
el libro de comentarios de la Parashá de Rabino Foreman. Si no lo conocen, es un buen rabino. No, mi opinión, obviamente, yo no creo que todavía ha venido al conocimiento de Yeshua, pero si tú lo sigues, hay muchas cosas que dice que es como que está, o realmente no ha hecho la conexión todavía por ese, como dice Pablo, esa ceguera parcial que le puso, pero dice muchas cosas que como que tocan esa puerta. Todavía no se le ha abierto los ojos, y por eso me gusta mucho. Es un rabino que hay muchos rabinos que obviamente pues se dejan llevar por el Talmud, los comentarios, perfecto. Este rabino se hizo bastante famoso porque lo tomó de una manera diferente. Él sigue todos los comentarios como quiera, pero deja que la Torah dicte. Amén. Y entonces después de la Torah, pues él añade, esto es lo que dicen los comentarios, y algunas veces, como todo rabino, eso es algo bien judío, dice, no estoy de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo con este rabino que hizo este comentario. Pero todo lo que él hace es basado primeramente en la Torah. La semana pasada le puse también el plan de Adonai es perfecto, tocamos en la Parashá de Shemini, y prácticamente nos enfocamos en así resumen rápido, en capítulo 9, la consagración que pasaron, y todos los procesos, los hijos que están involucrados, y terminamos conectándolo, no solamente en lo que leemos en Revelaciones, sino también más importante como nuestro mismo Mashiach. Me enfoqué mucho en una ofrenda específica, la Sham, que es la ofrenda de redención o restitución, que en ese día, ese capítulo 9, no se hizo. Se hicieron todas las demás ofrendas, excepto esa. Lógicamente, ¿por qué? Porque no había algo que había que restituir en ese momento, o puede ser una redención, porque se estaba haciendo la consagración por primera vez. Pero también, más adelante, también vemos entonces como nuestro gran sumo sacerdote prácticamente sí cumplió toda la ofrenda de ese día, más el Hasham, esa redención que nos dio a él, obviamente morir, y cuando el Padre lo resucitó. Amén. Amén. Vamos a empezar primero con qué es Zarat. Como estaba mencionando, de acuerdo a Strong's, es las personas enfermedades cutáneas malignas, en la ropa moho verdedoso, en las casas moho verdedoso, es una raíz primitiva, y en sentido literal es ser azotado, ser golpeado, ser herido o ser flagelado. Sentido figurado es ser marcado o afectado por una plaga visible, algo que castiga o corrompe la superficie. De acuerdo al CDC, ellos lo explican la lepra como se conoce hoy en día, o se ha conocido en el mundo científico. La lepra o enfermedad de Hansen es causada por bacterias de crecimiento lento, llamados ese nombre, leprae, y ese otro nombre, lepramatosis. La enfermedad puede afectar los nervios, la piel, los ojos y el revestimiento de la nariz. En algunos casos, partes del cuerpo pueden perder la sensibilidad al tacto y al dolor, lo que aumenta la probabilidad de lesiones como cortes y quemaduras. Eso es lo que dice la ciencia. Si se dan cuenta, no menciona nada de la casa y no menciona nada de la ropa, porque la lepra, como se conoce hoy en día, no afecta eso. Por eso es que, aunque sí es traducido como lepra en nuestras traducciones, no es realmente lepra como se conoce hoy en día. Vamos a entrar más adelante el por qué. Pero un resumen aquí, en Zarat no es necesariamente una bacteria, afecta a personas, afecta a ropa y objetos, afecta a casas, paredes. El significado principal es una plaga visible, corrupción que se extiende, pero la traducción es lepra. En el caso de la moderna, es una bacteria específica, sí afecta a personas, pero no afecta nada más. Y es una enfermedad de infecciosa crónica. Que entonces, mi mente obviamente entra entonces, pues, ¿cuál es entonces Zarat? ¿Cuál es el motivo? Que porque entonces el padre estaría mencionando esto. Si fuera una enfermedad común, pues entonces podría mencionar todas las demás enfermedades que existen. Pero no, hace mención específicamente de Zarat. Seguimos entonces con qué es Zarat. Levítico 14:74 dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión.
Entonces sabemos que es algo que viene del más allá. El Padre entonces prácticamente pone esto sobre la persona como una plaga. Esa palabra plaga es negar. Y ahí está en el capítulo 14:34 de Levíticos. Ahora, cuando decimos plaga, nos tiene que venir a nosotros mente de algo que conocemos bastante común, de plagas. Pero, oye, la palabra nega específica, aunque sí es plaga, como los que conocen el hebreo, tiene raíz primitiva. Pero también se le puede añadir como preposición, se dice. Cuando le pone el consonante a preposición, eso. Que prácticamente es, por ejemplo, en americano dice the car. Entonces, o la casa. Pues sería entonces como, creo que es el i, o i casa, ese sí me lo sé, i casa. Pues sería como que bebayit, ¿verdad? Eso sería el hebreo. Pero en la palabra en sí no es separada, en hebreo es todo junto. Eso, pues sí, obviamente sí ocurre con negar, excepto aquí. En este capítulo 11:1 es la única vez que negar sale exactamente igual, como está escrito ahí, con el Levítico 14:34. No digo que es la única vez que aparece la palabra negar o plaga, es la única y primera vez que sale escrito igualmente como la parashá de esta semana. El 11:1 es Éxodos. Y Yahweh dijo a Moshe: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Como leemos la parashá todos los años, sabemos que esta específica es la última plaga. Han ocurrido 9 plagas, pero la palabra nega escrita de esa manera no ocurre en ninguna de las otras. Ocurre específicamente en la última plaga. Y con eso vamos entonces a entrar a qué podemos ver sobre el paralelismo. Así es. Así, ¿verdad? No chequeé con mi madre ni con la jefa, pero así lo escribí y ahora me vino la pregunta si era así. Levítico 14:4-7. El sacerdote mandará, luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandarán el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y la declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Así en el campo. Tenemos que hacernos una pregunta. Muchas veces la Torah dice cosas específicamente por algo. Hay un versículo, un proverbio, yo lo he compartido antes, que a mí me gusta un montón. Que lo escribió, obviamente, sabemos, el hombre más sabio que existió. Aunque definitivamente, creo que esta semana estábamos hablando de él, o la semana pasada. Con las 1000 concubinas, definitivamente ahí se le fue el bote, pero fue el hombre, de acuerdo, uno de los más sabios que caminó, fuera de Yeshua, obviamente. Él escribió un proverbio que dice: el secreto de Elohim, esconder las cosas, y es gloria para el rey, prácticamente, descubrirlas. O sea, en otras palabras, él es perfecto, su mente está mucho más allá de él. Él escribe cosas, la Torah, él dice cosas, él hace cosas, pero no todo lo revela. Eso lo sabemos bastante claramente. Pero es honra de cada uno de nosotros indagar en eso. Así es. Buscar esa información. ¿Qué es lo que el Padre nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Padre quiere hablar a través de su palabra? Y esto es uno de esos ejemplos. Lo hemos escuchado, especialmente si lleva en el movimiento, el nombre que le quieras poner, pero en el movimiento de nuestra fe, lo hemos escuchado en la vaca roja, como hoy en día nuestros hermanos judíos todavía no entienden
por qué de la vaca roja, pero lo hacen porque Adonai lo dijo. Baruch Hashem. A través de nosotros en nuestro caminar hemos visto cómo eso tiene una conexión con nuestro Mashiach. Si no lo saben, si no lo han estudiado, una enseñanza ahí buena sobre eso, se puede buscar. Pero son cosas que obviamente el Padre en su palabra lo tiene y a su tiempo lo revela. Como también dice la palabra que en los últimos todo será restaurado. Estamos caminando hacia eso. Éxodo entonces 12:22 dice: y toma tu manojo de hisopo y mojarlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untarle el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Lo acabamos de celebrar, pésame. Pero, si se dan cuenta, hay unas cosas que salen en los 2 versículos. Primero es el hisopo. Lo otro es la sangre. Y lo otro es el dintel de las puertas. En esos tiempos, las casas eran construidas, las puertas específicamente se conocía le ponían esa madera de cedro, o una madera, ¿para qué? Para guardar. Porque el cedro es conocido como una de las maderas más fuertes. Y algo que a mí se me pasaba siempre, no vine a entender o ver en estos momentos, por eso es que leemos los parashat y estudiamos todos los años, es la foto famosa cuando siendo las Pascuas, ¿verdad? Pintan la pared, la puerta, y uno se queda como que brutal. Pero realmente en el contexto es todo la puerta. No solamente eran los lados, y no solamente eran arriba, sino también la parte de abajo. Vamos a entrar un poco más adelante y por qué. Pero eso fue algo que me estuvo interesante. Pero esas 3, por mi gramática española, esas 3 cosas aparecen en los otros versículos. Entonces, pues seguimos entonces buscando. Cuando hay algo aparece, puede haber algo más. Porque no vamos a sacar una cosa y de ahí entonces vamos a hacerlo como que todo. La pastora es famosa con a nosotros nos decía de niños, famosa. Pero cogen un texto, lo fueran en contexto, lo sacan de contexto y hacen un pretexto. Por eso es que es importante cuando uno va a estudiar, y es más importante cuando vas a hablar y enseñarte eso, no dejarte llevar solamente por una cosa. Porque esa una cosa puede ser algo específico en ese momento, que realmente, si estás hablando con alguien que sí estudia, te va a sacar un versículo de la nada y te va a quedar como que ese es un buen punto, déjame regresar a. So que hay que hacer, por eso que yo siempre oro con oro, que nunca se salga la palabra. Hay cosas que yo estoy estudiando, pero como solamente encajan en algo específico, no le enseño hasta que pueda entender más o haya más conexiones que realmente veo que bíblicamente está la fundación. En este caso vamos a seguir y vamos a entrar con esto. Esa última plaga, ¿qué fue lo que ocurrió? Muere el primogénito, pero vivió un primogénito. Porque los primogénitos de Israel que siguieron el mandamiento, ellos no murieron. Así es. Si algunos de ellos no lo hicieron, pues definitivamente murieron. Pero el mandamiento era: toda persona coja la sangre, ponga en las puertas, el ángel visitará, y el que no tenga esa sangre, el primogénito de esa casa va a morir. O en el caso de Israel, van a sobrevivir. En este ritual de purificación hay 2 aves. Una muere. La otra es que echada libre. No pierde su vida. Segundo punto, como tiene que ver con las panes sin levadura. Por 7 días comemos ¿qué? Panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura? El pecado. Limpiamos nuestros hogares físicamente,
pero también limpiamos nuestra vida espiritualmente de las cosas que tenemos que arreglar. ¿Qué pasaba con la persona que le encontraba lepra? O Sarat. Te daban una pata, tenía que salir de la comunidad. ¿Por cuántos días? 7 días. ¿Y qué pasaba al octavo? Presentar. Tenía que ser la purificación del proceso. Algo de sí, que se me olvidó compartir el año de la semana pasada, porque tuve todo el revuelo que tuve. Nuestros hermanos judíos celebran Pesach por 8 días. Una de las razones, obviamente, es por en ese tiempo, ¿verdad? Cuando se acababa el día, de acuerdo a cuando podían mandar la notificación, mira, vimos la luna en Jerusalén a todo el campo, pues se podía tardar. Por eso le añadían un día para just in case. Esa tradición obviamente sigue hasta el día de hoy. Pero por lo menos gracias al Padre de la tecnología y todo eso, podemos ver realmente cuando se acaba y pues nosotros por eso lo hacemos en los 7 días. Pero también el octavo día para ellos, ¿verdad? Cómo es la cosa. De acuerdo a Jabat, ese octavo día de Pesach lo conocen como el día del Mesías. Porque en un octavo día, cuando el Mesías va a regresar. En el caso de nosotros, pues ya obviamente lo sabemos. Baruch Hashem por eso. Nosotros lo llevamos, no de Pesach, lo llevamos a Sukkot. Porque tenemos los 7 días de Sukkot, el octavo día. Entonces, lo que nosotros celebramos cuando esos nuevos comienzos. En este caso, pues, el leproso que tiene el Sarat tiene esos 7 días, y si no está bien, como que se tiene que dar otros 7 días hasta que está dicho, está puro, puede regresar a la comunidad, porque tenía que vivir fuera de la comunidad. Y entonces el último es cuando estaba saliendo Israel y van por el Mar Rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la persona es purificada, tiene que llevar el cedro, se tiene que llevar el hisopo, tiene que hacerlo de la sangre, tiene que hacer la agua, tiene que limpiarlo. Una, sabemos que muere, la otra es hecha de libre. Cuando pensamos en lo que pasó en el Mar Rojo, exactamente eso. Un pueblo fue lavado, fue liberado. El otro pueblo que persiguió fue muerto. ¿Por qué? Prácticamente se metieron con el jefe y acabó con él. Pero en ese momento el pueblo fue liberado y el otro no. Vamos a enfocarnos en ese momento, pero quiero entrar en esta tabla rápido. La Mesorá logra la pureza, Israel logra la libertad. Tenemos que una persona afligida por un negá, que es la misma palabra. Egipto es afligido por un negá. Un hisopo y un trozo de madera son mojados en sangre. Un hisopo es mojado en sangre, la sangre es pintada sobre madera. Un pájaro vive, el otro pájaro muere. Una nación primogénita, porque ¿qué es lo que le dice Adonai a Faraón, de su siervo? Israel es mi ¿qué? Primogénito. El primogénito de la otra nación muere. El pájaro vivo es enviado fuera a un campo abierto. La nación primogénita viva es enviada fuera a un desierto abierto. Mientras el pájaro vivo vuela libre, la sangre del pájaro muerto se filtra en aguas corrientes. Mientras Israel sale libre hacia el desierto, los cadáveres de los egipcios agitados por las olas son arrojados a la orilla del mar. Uno puede subir. Los que han ido para la playa, yo sé que el Mar Rojo no es una playa, pero los que han ido para la playa saben que las olas son fuertes y si te dejas llevar por las olas, una oración, porque específicamente las olas te van a dar, no le importa donde sea, por la misma corriente te va a ir y te va a dar. En esta separación que hubo, que hizo Adonai, de seguro cuando esas aguas bajaron, no bajaron como una fuente, bajaron con una presión, y el que estaba en el medio, que no había llegado a tierra, definitivamente
con las olas, con todo lo que estaba en el piso, fue azotado. Sobre todo vamos a seguir con el paralelismo y nos vamos a enfocar ahora con el hombre. Esta foto que sirve. Una de las cosas de Sarahat es que la persona prácticamente parecía muerta. Lo vemos cuando también con Miriam, cuando Miriam está completamente blanco, los que han visto personas muertas, pues realmente pierden ese color. Ahora, lo interesante de Sarahat, creo que lo toca antes, déjame decirlo. Sí, ahora ese es el próximo punto. Lo interesante de Sarahat es que los comentarios es que obviamente como una placa que es dada por Adonai, él lo dice, es algo que tiene que ver con lo que dice la persona o lo que hace la persona, la mala lengua. Por eso es cuando decimos chisme. Así es. Esa es la razón. Pero por si acaso para los de Venezuela, evidentemente solamente hablar. En Puerto Rico es otra cosa completamente. Pero esa mala lengua es lo que ocurre en la persona. Yo sé que Heidi ha mencionado eso. Prácticamente están matando a una persona con tu lengua. Por eso es que es tan serio que esta plaga que Adonai hace. ¿Por qué? Porque obviamente son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, ¿verdad? Vamos supuesto a tratar con bien, con amor, con respeto. Cuando uno degrada a la persona, está degradando no solamente a la persona, sino a la misma creación que hizo el Padre. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. O puede también ocurrir en una persona que tiene arrogancia, que es soberbia, altivo, la que prácticamente la humildad no existe por ningún lado en su vida. Que por eso es que para este tipo tiene que ser algo más allá, este tipo de falta tiene que ser algo más allá de lo que uno escucha, porque realmente está haciendo algo bastante feo. Es un miembro de la comunidad. Por eso tiene que tener cuidado en cómo habla o cómo se refiere a la miembro de la comunidad. Completa un mini Pesach para la ofrenda. Si pensamos lo que estaba ocurriendo en este momento, en esta persona, en este proceso que tiene que hacer esa purificación, está dando las mismas cosas que hizo la nación de Israel cuando el pueblo lo libera. El Rabino Foreman menciona como que es un mini Pesach la ofrenda que le está haciendo esta persona que hizo el pecado, o hizo lo de la Lashon Hara, para poder ser restituido, ser redimido, prácticamente perdonado por lo que hizo. 8 días de regreso a la comunidad y puede entrar. Y mencionó circuncisión. ¿Por qué circuncisión? Al 8º día se tenía que hacer una circuncisión por obediencia, Baruch Hashem, definitivamente. Pero ¿qué era esa señal de esa obediencia? ¿Qué es lo que hacía en ese momento ese niño? Señal del pacto. Entraba al pacto que Adonai hizo con Abraham y siguió a través de Isaac y de Jacob. En la vida de ese bebé, sin saberlo, obviamente eran unos nuevos comienzos también. Porque ahora esa señal estaba sobre él. Pero es parte ahora de la nación de Israel. Por eso es que entonces también vemos ahora cuando dice el profeta, circuncisión del corazón. En el momento de cada uno de nosotros tomamos la decisión, aceptar a nuestro Yeshua, ¿verdad? Como nuestro Salvador y nuestro Adón, entramos en esa promesa que hizo Adonai a través de los patriarcas, pero más allá, a través de nuestro Mashiach. Entonces, Israel fue esclavo. Y Israel no era una nación hasta que nace después de la última plaga. Y dije nace a propósito. Porque ocurre algo que de hecho mi hijo me hizo esa pregunta. Porque para que mis hijos puedan usar la tableta,
específicamente, porque el viaje de nosotros es 1 hora y 10 minutos. Es bastante largo. Para que puedan usar la tableta, no hay problema, la pueden usar. Estamos en un mundo de tecnología. Pero antes de que la puedan usar, para Shabbat específicamente, para el viaje, me tienen que leer la parasha de esa semana. Y entonces me tienen que dar un resumen de la parasha, lo que ellos pudieron captar. Y después, ok, la pueden usar. Jonathan me hizo esa pregunta. Oye, ¿por qué aquí dice, habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses? Para vosotros será este el primero de los meses del año. Pero conocemos que nos celebramos en Rosh Hashanah, Yom Teruah, y Israel, obviamente, también, hoy en día, la nación, ese es cuando se hace el nuevo año, se celebra el nuevo año. Hay muchas razones por qué lo hicieron hacer así, no voy a entrar en ese aspecto, vamos a enfocar en esto específico. Eso está en Éxodo 12. Leímos en Éxodo 11, la plaga del primogénito, leímos lo de la Pascua, y en Éxodo 12, Adonai le dice, este os será el principio de los meses, Nisan 1. Porque en ese momento nace la nación de Israel que está saliendo de Egipto. Eran esclavos. Recuerden que en una de las plagas es documentado que muchos de ellos fueron afectados. Israel mismo fueron afectados por las plagas. No todas, pero recibieron plagas que sí tuvieron que pasar. Y aún la última, como mencionaba ahorita, hubieran perdido el primogénito si no hacían exactamente lo que el padre les dijo. En ese momento hicieron lo que el padre le dijo. Adón, más adelante, los llevamos al monte Sinaí, prácticamente lo aceptan como su Elohim. Pero antes de eso hicieron esta acción y en ese momento estaban como que, ¿sabes qué? Vamos a obedecer la palabra de nuestro Señor, nuestro Adón. Y entonces el Padre dice, este será el principio de los meses. Porque en este momento está saliendo la nación de Israel, está naciendo la nación de Israel de esclavitud. No fue un cambio inmediatamente, lo sabemos, por eso tuvieron que irse por el sur, porque el Padre no quería que se encontraran con los filisteos y salieran corriendo otra vez, porque tenía la mentalidad de esclavo todavía, pero el Padre estaba en ese momento sacando esa nación. Porque era un pueblo, era una comunidad, era una familia. Así bajaron a Egipto. Los 70 con Jacob, fue una familia que fue creciendo en comunidad y en comunidad. Pero eran esclavos, no tenían su gobierno, no tenían a su Elohim. No fue hasta que cuando dice la palabra, escuché la oración y el llanto de mi pueblo y ahora voy a entrar y voy a lidiar o bregar con la situación que está pasando. Pero pasaron 200 y pico de años. 200 y pico de años como esclavo. Uno pierde muchas cosas. Pero en este momento eran como que, ahora sí, ahora esta comunidad y esta familia que bajó va a salir como nación. Ninguna cosa, Éxodo 12:9, comeréis de él cruda, ni nacida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esto está hablando específicamente del cordero que iba a ser sacrificado. Ahora, está en la palabra con, de esa manera, no se ve muy bien, pero está bolded. Negrillas. Porque en hebreo esa palabra es ay. Ay. Así es, transliterado. Pero también, con puede también significar sobre. Esa palabra puede tener un montón de significados. Ahora, si uno se imagina eso, ¿verdad? Su cabeza sobre sus pies y sus entrañas. ¿Qué le viene a la mente? No, nada. Yo les digo ahora. Un bebé, el feto de su madre. Su cabeza está sobre sus pies.
Ahora, de nuevo, ¿qué está ocurriendo? Está naciendo nación de Israel. ¿Se acuerdan que mencionaba que la puerta, todas las paredes, las dos del lado, la de arriba y la de abajo, tenía que tener con sangre? Los que han dado a luz, o los maridos que han tenido que ser parte de ese proceso, porque mi amada esposa decidió dar luz a los 3 naturalmente, completamente naturalmente. Eso fue un proceso maravilloso. Pero prácticamente ese bebé sale lleno de sangre. En ese momento, eso, lo del hebreo es específico, leyendo el comentario del rabino, fue cuando él dice, puede ser también transliterado de esta manera, porque está naciendo una nación, está naciendo un pueblo de la misma manera que ocurre en la vida hoy en día. Por eso entonces, uno puede decir, cuando el padre le dice, o Yahweh le dice al faraón, deja ir a mi primogénito, porque está naciendo la nación de Israel. Y cuando yo leía eso, me vino algo a la mente. Eso fue esta mañana, y no lo puse porque iba a hacer, traté de sacar los diferentes versículos, pero entonces como que quitaba el mensaje. So que voy a leer Juan 3. Este es nuestro Mashiach hablando con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Yo hago la misma manera la pregunta. ¿Cómo puede una nación nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ruach, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de ruach, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido de ruach. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Yeshua le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con ese contexto entramos en el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese concepto de nacer de nuevo aplica para cada vida de nosotros. Aplica para cada una persona que vuelve a entrar a esto. Uno nace de nuevo. Por eso digo, y lo dijo, también lo dice Salomón, ¿verdad? ¿Fue Salomón que escribió Eclesiastés o qué? Sí. Salomón lo dice, no hay nada nuevo Bajo la cielo. ¿Por qué? El Padre es consistente desde el principio hasta el final. Él no cambia. Pero el mensaje que cada uno de nosotros, sí,
Él lo va haciendo para que podamos entender, para que podamos ver la obra y lo que está haciendo. Entonces cubrimos estas dos, ¿verdad? Cubrimos el Pesach y cubrimos las de la purificación del que tiene Zarat. Si uno busca la palabra específicamente hisopo, ¿en qué ritual está envuelto? Sale un ritual más. Y lo mencioné en el principio. La vaca roja. Número 19:15, número 19, 5 y 7 dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento, porque la vaca se quemaba fuera del campamento completamente, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Aún siendo el proceso que tiene que hacer y haciendo la instrucción, terminaba él como quiera inmundo. Y este proceso específico era para qué? Las cenizas de la vaca roja se usaban para purificar. Así es. Pero tampoco para ahí. Lo mismo fue usado con nuestro Mashiach. Juan 19, 28, 29 dice: después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de sangre. Vinagre. Entonces ellas empaparon en vinagre una esponja y poniendo en un hisopo, la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Y fue qué? Sobre un madero. No dice qué madera, pero los que estudian romanos, en la historia de Roma, el cedro era bastante usado. También yo tengo esa imagen, porque ya tú sabes, lamentablemente hoy todo se convierte en controversia. El madero, el que sea que usó el de Roma, realmente no se sabe. Hay 4 tipos de maderos que ellos usaban para hacer crucificación. Sí. Estaba la tradición que se usa mucho hoy en día, que estaba un poquito más elevado en las manos, estaba uno que estaba completamente como T, y había hasta uno de manera X. Entonces, los romanos usaban cualquiera, lo que realmente no se sabe. Lo que sí se sabe era que era de madera. ¿Y qué fue derramado sobre esa madera? Su sangre. Y cuando le espetan la lanza, ¿qué es lo que sale? Bueno. Sangre. Y yo no me inventé. Ustedes pueden coger la Biblia, la pueden leer y lo van a ver. ¿Por qué? Porque su palabra es consistente. No la necesita mucho, solamente es estudiarla y aplicarla a la vida de cada uno de nosotros. Y cierro con este último versículo, porque hisopo sale en otro lado. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Los que hemos estudiado el Salmo 51 saben exactamente por qué David usó este lenguaje. Muchos lo sacan de contexto cuando dice más adelante que dice los sacrificios, si te agradan los sacrificios, te daría todo sacrificio. No tiene nada que ver. David sabía el error grave que había cometido. Oh, sí. Y sabía que no había manera de poder restituir ese pecado grave que hizo. Por cualquier otra manera, tuviera que haber estuvo muerto. Pero entonces, ¿por qué David no fue muerto? Porque de acuerdo a la Torá, prácticamente tenían que acabar con él. No había ofrenda, sacrificio que realmente le dieron break. Pero después de su arrepentimiento genuino, el profeta regresa Así es. y le dice:
Adonai ha escuchado tu oración y ha visto tu arrepentimiento y ha visto tu gemir. Por eso te perdonó. Pero como quiera, tuvo que pagar las consecuencias. ¿Cierto? Que la pagaron sus hijos. Pero él entendía que realmente un milagro de Adonai lo podía perdonar. Por eso dice, purifícame con hisopo. Y no uso hisopo por usarlo. Esa fue la palabra que me vino a la mente. Nada es consecuencia. Era responsabilidad de los reyes escribir la Torá. Así es. Cada rey de Israel, eso era una de sus responsabilidades. Sabemos los que no lo hicieron porque fueron acabados. Así es. Se fueron por ahí por sur y hicieron errores. Y por eso es que nosotros en este Yom Kippur, pues efectivamente, en esta tradición leemos ese salmo también, porque nada es perfecto. Seguimos cometiendo errores tristemente. Sí. Pero gracias al Padre, mandó a su Hijo, porque sabía exactamente lo que lo íbamos a necesitar. Y con eso, pues cierro, digo Shabbat Shalom, vamos a cerrar con una oración.